por demostrar que el conjunto de las matrices de M por N, o sea, M renglones, N columnas, con valores en R, y con notación me voy a referir a estas, o sea, todo esto dice esto, y estas son, no es otra cosa más que las que ustedes ya conocen. En el segundo renglón, pues empieza el segundo renglón, la primera columna, segundo renglón, segunda columna, así, hasta segundo renglón, enésima columna, y así puedo seguir hasta llegar al enésimo renglón, primera columna, enésimo renglón, segunda columna, y así. Esta es una de estas. Y lo que estoy diciendo es que cada elemento está en los reales. Cada entrada de estas, cada elemento de estos está en los reales. Bueno, aquí estoy pensando en que I está entre 1 y M y J está entre 1 y N. Lo que queríamos ver es que este conjunto es un espacio vectorial con las operaciones usuales. Y cuando digo operaciones usuales, estamos diciendo que para la suma, siempre que quiero sumar dos matrices de estas características, entonces me fijo en el iésimo renglón, jésima columna, y esto es lo mismo que sumar el elemento de esta matriz en esa posición, más el elemento de la matriz B en esa posición. O sea que tengo que sumar, por ejemplo, A22 con B22, o A21 con B21, y así, ¿no? Entonces, ojo, como estoy tomando las dos matrices en este conjunto, entonces las dos tienen M renglones y N columnas. No puedo sumar algo de M renglones con N columnas y con otra matriz que tenga P renglones y Q columnas. Tiene que ser de las mismas características. Y el producto escalar es así. O sea, cuando yo esté multiplicando por el escalar C, acuérdense aquí C está en los reales, en el campo, entonces esto va a ser igual a multiplicar por C el elemento de la matriz que está en el renglón I y columna J. Y entonces lo que les pregunto, porque quedé en preguntarles, es si lo intentaron, si algo no les salió, si sí pudieron demostrar que es un espacio vectorial. O sea, si alguien tiene duda, pues, si alguien tiene duda respecto a este ejercicio y quiere que veamos alguna operación. ¿Se ve borroso? Sí, de hecho. Yo lo veo bien. Yo también lo veo bien. Entonces ya no me voy a drogar. Yo igual lo veo Ya bien. no hay perra. Bueno, a ver si se va componiendo para los que
los que no lo ven bien. Sí, a ver si ya se me baja. Tú sigue, ya dices. Órale. ¿Sí? Entonces todo el mundo pudo probar que esto es un espacio vectorial. ¿Alguien quiere que hagamos que demostremos alguna propiedad o algo? No, ya dices, no está tan complicado, lo hicimos, bueno, yo lo hice con mi profesora en álgebra y pues nada más es laborioso, pero pues no es tan complicado de ver. Pues. Digo, pero si mis compañeros quieren que lo hagamos, pues lo hacemos. Ajá, si alguien quiere que hagamos, bueno, tampoco voy a hacer las 10 propiedades, pero si alguien quiere que hagamos una, la hacemos. Que la vez pasada varios querían, pero quedamos que lo íbamos a revisar. Yo tengo duda en la de producto por escalar. Producto por escalar, ¿cuál es la condición 7? Ah, no sé, creo que sí. ¿O te refieres a la definición? A ver, si quieren hacemos la 7. Nada más la 7, ¿va? Para que para todos sea más o menos. Entonces la 7 dice que siempre que yo tome un escalar en los reales, bueno, porque ahorita estoy tomando el campo como los reales, y voy a considerar dos matrices A y B en el conjunto de matrices de M por N. Y tengo que checar que lambda por A más B es igual a lambda por A más lambda por B. Entonces, estas cosas, pues en realidad no son muy laboriosas, lo que son es como muy latosas al escribir todo, ¿no? Y lo que voy a considerar van a ser dos matrices A y B que cumplen estar aquí. O sea, quiero tomar a A, que va a ser esta. Y así, hasta el renglón M. Esta es A. Y B, pues va a ser algo similar con entrada. Entonces ahí están mis matrices, A y B. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, tengo que considerar la suma. ¿Cómo sumo esto? Pues según la definición de suma, entonces esta A más B me va a quedar como A11 más B11. Esto es el elemento en el primer renglón, primera columna. Luego A12 más B12, primer renglón, segunda columna, y así hasta A1N más B1N. Este es el elemento en el primer renglón y la enésima columna. Y así me sigo, ¿no? Y así hasta llegar al renglón M. Ahí está. Y ahora tengo que considerar cuando multiplico esa suma por lambda. ¿Eso qué va a ser? Pues por cómo definimos la operación de multiplicación por escalar, entonces lambda tiene que afectar a cada uno de estos elementos. Entonces esto me va a quedar, va a ser lo mismo, pero tengo lambda
por A11 más B12. Este es el primer elemento. Y luego tengo y luego tengo lambda por A12 más B12 y así hasta lambda A1n más B1n y así con cada elemento, ¿no? O sea, por aquí tengo lambda por AM1 más BM1 y luego lambda AM2 más BM2 y así hasta el último que es AMN más BMN. Ahora fíjense que cada uno de estos elementos están en el campo. Entonces, aquí ya operan las operaciones en el campo usuales. Entonces eso lo puedo ver como eso me va a quedar como lambda que multiplica a un A11 más lambda que multiplica a B, perdón, esto es un 1, a B11 y en el siguiente me va a quedar lambda que multiplica a A12 más lambda que multiplica a B12 y así hasta lambda por A1n más lambda por B1n. Y así todo igual, hasta el último renglón me va a quedar lambda AM1 más lambda BM1 tengo esto, ¿cierto? Y esto, pues lo puedo ya separar. ¿Están de acuerdo? Por la misma definición de la suma de matrices. Entonces, eso va a ser lambda A11, lambda A12, lambda A1n. El último elemento es lambda AM1, lambda AM2, el siguiente. Y termino así. Más, ahora tengo lambda B11, lambda B12, así hasta llegar al último del primer renglón. Y en el último en el último renglón voy a tener lambda BM1, lambda BM2 y lambda BMN. Y luego, usando la definición de producto escalar, entonces puedo sacar las lambdas de ambas matrices. Entonces me va a quedar y ya, ¿no? Entonces, esta es la matriz A. Entonces tengo lambda por A. Y esta es la matriz B. Y entonces ya acabamos. ¿Por qué acabamos? Porque empezamos con esto y llegamos a que era igual que esto. Y eso es lo que teníamos que probar para ver que la condición 7 de espacio vectorial fuera cierta, ¿no? Ya terminamos, por lo tanto, es cierto que lambda por A más B es igual a lambda A más lambda B. Y por lo tanto,
es cierta, bueno, no, se cumple la condición 7. ¿Sí está bien? Y todas las demás condiciones se prueban igualitas. Nada más díganme, en este caso, quién sería la matriz que hace cierta, que hace verdadera la condición 3. La 3 dice que existe un elemento en B llamado, al que llamamos 0, tal que x más 0 es x. ¿Quién es mi matriz que es el neutro aditivo? La matriz de ceros. Entonces, pues es la que tiene en todos lados 0, ¿no? M renglones, N columnas con ceros. Y díganme quién es la de la condición 4. O sea, la matriz, digamos, inverso aditivo. ¿Quién sería? Pues sería como la menos A, ¿no? O sea que tuviera menos A11, menos A12, menos A1N y así. Menos AM1, menos AM2, menos AMN. Y todas las demás, pues salen de hacer cosas parecidas a la que hicimos para probar la condición 7. ¿Están de acuerdo? Entonces podemos decir, ahora sí, si les parece bien a todos, que hemos probado que efectivamente es un espacio vectorial. Yay. Va, salvo que alguien me diga que quiera que escriba otra. Entonces, eso ya está, esa deuda está saldada. Gracias. Va, nada. Una duda con respecto a la tarea. Sí, dime. Cuando nos piden que demostremos que son espacios vectoriales, ¿también tenemos que demostrar estas 10 propiedades? ¿O basta, no sé, si utilizamos el teorema que decía que basta con que sea cerrado, que contenga el cero y que sea cerrado también, bueno, en la suma y en la multiplicación? Pero te piden que, ¿qué? Demostrar que es espacio o subespacio. Ah, espacio. Espacio tiene que ser la cerradura para la suma, la cerradura para el producto escalar y las 8 condiciones. En realidad todas juntas son 10. Si te pidieran subespacio, entonces sí puedes usar el teorema que habíamos enunciado. Ah, ok, gracias. Sí, bueno. Yo también tengo una duda sobre la guía. En el primer ejercicio dice que demostremos con las operaciones usuales que Ajá. ciertos puntos son espacios vectoriales, pero ¿cuáles son esas operaciones usuales? Por ejemplo, en el, no sé, en un conjunto que está formado por cierto tipo de funciones, ¿cuál es el producto interno en... no. Olvídalo. Perdón. Ahorita hablamos de producto escalar, nada más. O sea, es el que Ok. multiplica una Pues sí, constante con un elemento del espacio, ¿no? sí. Todavía no es Perdón. producto interno ni nada. Ok. Gracias. Perdón. Nada, problema. Este, 3 cositas nada más de lo que vimos, de lo que estábamos diciendo la vez pasada. Ya estoy empezando a conectarme con lo que quedamos en la clase del jueves. Entonces, de lo último que estábamos diciendo el jueves, y nada más para que
quede claro es que si ustedes están en R2, es decir, si estamos trabajando en R2, entonces tienen todo el plano R2, y entonces si hablamos de un vector, ahora consideren un vector cualquiera. Ese es cualquiera, ¿no? Entonces, no sé, pues por ejemplo, tomen lo voy a poner aquí para que esté anclado el origen, pero bien puede ser este otro. ¿Qué genera ese vector? Acuérdense, ¿qué era que, o sea, qué les estoy preguntando? Si ustedes toman este vector, que es cualquiera, entonces hay que pensar en todas las combinaciones lineales. Todas las combinaciones lineales es multiplicar esto, ya sea por una K muy grande, que haga esto, o una K chica, que haga esto, o una K negativa, que haga esto, o que haga esto. Entonces, un vector cualquiera en R2 me va a generar una recta. Una recta, ajá, que pasa por esa flecha. ¿Sí? Entonces, si me tomo este vector, entonces me va a generar esta recta. Entonces, en R2, un vector, obviamente este vector está en R2, genera una recta. Esto es importante. Aquí la idea intuitiva. ¿Sí está bien? ¿Todo el mundo lo ve claramente? ¿Puedo subir la hoja? Ahí estoy. ¿Sí está bien esto? Esa, digamos que sería la dirección del vector, ¿no, Yadira? Ajá, aquí estoy tomando, bueno, más bien la pendiente de la recta sería la dirección del vector. Ah, ok. ¿Sí, no? ¿Están de acuerdo? Aquí nada más les puse así, pensando en que si toman la K negativa, entonces me puede generar toda esta otra parte de la recta. Que la dirección es la misma, acuérdense que habíamos dicho que la dirección es la misma, lo que cambia es el sentido. Pero bueno, ahorita no se metan en complicaciones, me genera esta recta y ya. ¿Sí está bien? ¿Y qué pasa si tomamos dos vectores cualesquiera? Ahora consideren dos vectores cualesquiera con una condición, y es que no sean paralelos. ¿Qué genera? Un plano. Un plano. De hecho, generan todo R2, porque como es R2 es un plano y generan un plano, pues el plano va a ser el mismo. ¿Están de acuerdo? Entonces tomen este verde que sea X, y tomen este rosa que sea Y. Entonces acuérdense que cuando les pregunto o sea, cuando les hago esta pregunta, ¿qué generan? Tienen que pensar en todas las combinaciones lineales posibles entre estas dos. Y eso, lo que habíamos dicho es que hay que multiplicar estos por cualquier escalar
y esta por cualquier escalar, y la suma de estos, ay, se salió de mi hoja, pero me va a dar este elemento. Pero si yo tuviera este y lo multiplico por este, entonces la suma, este es un elemento, es una combinación lineal de estas dos, y así. Entonces, en realidad, estos dos elementos, X y Y, que son elementos de R2, siempre que yo tome cualquier combinación lineal, me van a dar todo R2. ¿Qué generan? Pues generan a R2. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Y por qué les puse que no sean paralelos? ¿Qué pasaría si fueran paralelos? Pues que Si nunca se fueran, intersectan, ¿no? ¿que las qué? O sea que no se intersectan, pues, y no generarían Es el nada. mismo vector. Sería el mismo vector, ¿no? Entonces no. Eso, sí, eso. Ajá, o sea, tienen la misma, o sea, podemos verlos, como dices Fer, que no se intersectan. Supongo que este tiene la misma dirección que este verde. Pues aquí le voy a poner, déjenme ponerle así para señalar que tienen la misma dirección. O sea, tienen el mismo, la recta que pasa por aquí y la recta que pasa por aquí tiene el mismo ángulo de inclinación. Y sí, se puede ver cómo, pues que no se intersectan. Esa es la idea que tenemos de que algo sea paralelo. El asunto es que este vector tiene una representación, la que usamos es que tiene una representación anclada aquí al origen, entonces me va a quedar algo más o menos así. Y a este le llamo, déjenme ponerle Z para diferenciarlo de los otros. Entonces voy a tener aquí a Z. Y entonces Z va a ser, déjenme escribir aquí, o sea, que X y Z sean paralelos. Está bien lo que decías, pero ahora los vamos a anclar al origen. Y cuando los anclamos al origen, entonces Z puede verse como lambda veces X. Esto es que sean paralelos. Y entonces estamos en esa situación donde X está por aquí, esto es X, Z va a ser, digamos, o bueno, puede ser más pequeño, ¿no? Dependiendo de cómo sea lambda. Entonces, de alguna manera tenemos lo que decía ahí el otro compañero, que es que están los dos como en la misma línea, en la misma recta. Y entonces, si son paralelos, ¿qué me van a generar? Me van a generar una sola recta. Generan más bien la misma recta. Y sí, estoy considerando que ninguno de ellos es diferente del cero. Perdón, que ambos son diferentes del cero. Entonces, la observación es que si son paralelos, entonces generan una recta, que es esta, ¿no? Entonces ya generan toda esta. Y de hecho, al tenerlos así, es que podemos ver que estos dos vectores no son, o sea, que depende uno del otro. Fíjense cómo este depende de este. ¿Eso es que sean linealmente dependientes? Eso es que sean linealmente dependientes. O LB, o... Y cuando los tengo así,
no puedo tener, no puedo escribir a Y en función de X ni a X en función de Y. En este sentido, entonces estos vectores van a ser linealmente independientes. Ahorita escribo eso. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Traté de retomar en lo último que dije las observaciones que escribieron algunos compañeros. Esto de que es importante que no sean el cero, porque si es el cero, entonces ya pasa otra cosa. Y ahora imagínense que están en R3. Entonces, estoy en R3 y tengo dos vectores no paralelos o, como se dijo por ahí, linealmente independientes. ¿Qué generan dos vectores no paralelos en R3? ¿Un plano? Un plano. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ve claramente? Bueno, más bien les pregunto de otra manera. ¿Alguien no lo ve claramente? Ok, pues parece que está claro el asunto. Entonces, déjenme escribir esas definiciones que ahorita dijeron. ¿Qué es? Primero déjenme escribir la definición de un conjunto linealmente dependiente. ¿Ya están? ¿Alguien quiere escribir la definición? Bueno, entonces diría algo así como, ándale, hay que empezar con sea. ¿Sea qué? Tengo que referirme primero ahí a donde estoy trabajando. Estoy trabajando en B, un espacio vectorial sobre un campo F. Eso es lo primero que tiene que quedar en mi definición. Sí, en particular nosotros estamos trabajando, para nosotros B es Rn y el campo F es los reales, porque nuestro estudio es del cálculo vectorial en Rn en el campo de los reales, ¿no? Pero en general la definición va así. Entonces tengo B un espacio vectorial sobre un campo F y sea S, porque quiero definir conjunto linealmente dependiente. Entonces tengo que referirme a ese conjunto. Pero va a ser S un subconjunto de B. Sea S un subconjunto. ¿Sería ese contenido igual a B? Ajá. Vale, vale, gracias. O a quien le guste más, así.
Entonces, decimos que S es un conjunto linealmente dependiente si existen vectores distintos x1, x2 y así hasta xn en S, tales que, perdón, y me faltó definir las escalares. Y escalares A1, A2, así hasta N. Estos escalares están en el campo. Ahora sí, tales que A1 por X1 más A2 por X2 más así, hasta ANXN es igual a 0. Y al menos ahí, alguno de todos estos escalares es diferente del 0. Y para simplificar las cosas, usualmente se dice que los vectores x1, x2, todos estos son vectores. Son linealmente dependientes. ¿Sí? ¿Ya dice eso no es doble implicación? ¿Cuál? O sea, esa definición no es un sí solo sí. Es que es una definición. Sí, ignórame. Digo que ya tengo que bajarla a la mezcla, pero pues no. Ok. Yadira, Eh, en los vectores X que pertenecen a S son los únicos que están en S. O sea que el conjunto de todas las X que son vectores es igual a S. ¿O todavía tiene más elementos? El conjunto de todos. No entiendo bien la pregunta. O sea, ese es subconjunto de B, ¿no? Entonces, Ajá. en ese tienes ahí metidos un chorro de vectores. Y Ok, esos son n vectores. entonces con que exista un subconjunto de ese, bueno, eso será un conjunto de vectores Bueno, que cumplan eso, de que sean linealmente dependientes. Ya va a ser el conjunto ese linealmente dependiente. ese es linealmente dependiente. Ajá. Pero Ajá, fíjate que aquí, o sea, no hay lío porque ahí podría ser un 0. sí, Entonces, puedes tomar a todos los n y en realidad basta que solo algunos de ellos, el escalar por el que los estás multiplicando sea diferente de 0. O sea, no hay lío con que tomes algunos o todos. ok, gracias. Pero entonces tienes que especificar, ¿no? Sí, Porque puedes decir, ese es un conjunto linealmente dependiente o puedes referirte a un subconjunto de ese. Pero eso tendrías que decir de qué elementos estás hablando. No, Aquí, pero aquí lo que estamos diciendo es que ese es el subconjunto que es linealmente dependiente. Entonces sí hay que hablar de todos los vectores que están en ese. ajá, ¿Sí? ok, sí, gracias.
Pero sí te tienes que tomar todos los elementos, ¿no? Porque igual, aunque este sea un conjunto linealmente dependiente en su totalidad, puedes tomar un subconjunto de ciertos vectores nada más que sea linealmente independiente. Ajá, sí, Entonces, sí te ya, tienes que tomar todas las. sí, sí. Sí ¿Puede dije, bajar la hoja tanto? ¿la bajo o la subo? ¿Bajo? Ahí abajo. ¿Ahí? Sí, sí, tantito, tantito. Sí, justo a lo que me refería es a lo que decía el último compañero, que no sé quién fue, que habló. O sea, estoy definiendo que S es un conjunto linealmente dependiente. Entonces, independientemente de si puedo tomar un subconjunto de S o no, para yo decir que S es un conjunto linealmente dependiente, tengo que tomar a todos los vectores que están en S. Otra cosa es si me tomo un subconjunto de ese, bueno, de ese nuevo subconjunto de ese, digamos, A, puedo decir que es linealmente dependiente o linealmente independiente, depende de lo que sea. Pero para referirme a ese, tengo que referirme a todos los vectores de ese. Sí, ¿Sí, sí está claro eso? Eso tiene que estar así súper anotado ahí, subrayado. Entonces, ese es un subconjunto de B. Ese es subconjunto de B. Ah, ok, y es linealmente dependiente de B, ¿no? Es linealmente dependiente, No, o sea, es perdón. linealmente dependiente según esta En- definición, que es que siempre que tú tomes una combinación lineal de sus elementos y la iguales a cero, esa igualdad se va a poder dar siempre que existan escalares al menos uno que sea diferente de cero. Ah, ok, ok. Esa es la O sea, definición. pero los que son linealmente dependientes son los vectores de S. O sea, cada uno. O sea, X1 es linealmente dependiente de X2 y así. No, es que la definición de linealmente dependiente es para un conjunto. Ah, ok. O sea, lo Entonces, que quiere decir es que cada uno de los vectores de S es linealmente dependiente de otro, demás, ¿no? no, yo creo que a lo que se refieren, si es que no malinterpreto su idea, es que si estoy diciendo que este conjunto es linealmente dependiente, entonces podrá existir algún elemento que pueda ser escrito como una combinación lineal de los demás. Entonces, ¿de qué son linealmente dependientes? ¿Entre ellos mismos? Es que no hace referencia a de quién son linealmente dependientes. Hace Pero es que usted referencia, lo dijo en la hoja pasada. Ahí dice, en la gráfica. en esta gráfica dije que qué, Donde son paralelos, ahí dice. donde son paralelos. No, entonces quedaría como si Dije, X1, bueno, dije que Z dependía de X, pero no dije que era linealmente dependiente. O sea, depende en cuanto a que esta es como una relación de que defines a X, lo multiplicas y te genera este. Entonces Z está dependiendo de X. Pero mi dependencia aquí es diferente a la dependencia aquí. Aquí estamos definiendo otra cosa, que es ser linealmente Entonces, dependientes. Z y X en el ejercicio anterior, son del mismo conjunto. En este Z y X, sí, de hecho estoy tomando este conjunto que tiene los vectores Z y X. entonces aquí en lo último quedaría que X1, por ejemplo,
que X1 es linealmente dependiente de X2 y de XN, ¿no? Es que no necesariamente pasa eso. O Y entonces, sea, ¿cómo podríamos comprobar que sí es linealmente dependiente? ajá, pero es que les insisto con eso, no entiendo dónde está la duda, no entiendo bien cuál es la duda, pero yo lo que estoy definiendo es que este conjunto de n elementos es, si cumple esto, entonces es linealmente dependiente. Es La, que lo que preguntaba es de qué es dependiente. O sea, ¿de es qué que no tiene, depende? ajá, por eso digo, no tienen que depender de nada. O sea, si de lo que depende es de que cumplan esta condición, entonces todos ellos son Ok, linealmente dependientes. ok. Como que ustedes lo que quieren ver es si existe, si dado esto, y eso es cierto, es una consecuencia. Si estos son linealmente dependientes, entonces pudiera ser que X1 se pueda escribir de la siguiente manera. O sea, que X1 pueda ser escrito como una combinación lineal de los otros. Pero esto no siempre pasa. Puede darse o puede ser que el que se pueda escribir como una combinación de los demás, pero una combinación lineal es diferente a ser linealmente dependientes. Entonces, que X2 se puede escribir como combinación lineal de los demás, o así. Pero, o sea, la definición es eso. Si tienes n vectores que cumplen, que tomas una combinación lineal de todos ellos, y la igualas a cero, para que esa igualdad sea válida, tienes que tener que al menos un escalar es diferente de cero. Si pasa eso, entonces ese conjunto de vectores son linealmente dependientes. Y como consecuencia puede darse que alguno de ellos, bueno, de hecho se tiene que dar que alguno de ellos se exprese como combinación lineal de los demás. Entonces, en ese sentido, X1 puede ser, en el sentido en que ustedes lo están viendo, puede ser visto como que depende de los demás. Pero esa dependencia es diferente a la dependencia lineal que estamos definiendo. No sé si me explico. ¿Sí está bien? Sí, Entonces, pues podemos hacer un ejemplito. A ver si sale donde se muestran estas dos cosas que dijimos. Si ustedes tienen, vi que ayer definieron a los vectores 0, 1 y, y 1, 0. Esos están en R2. Entonces tienen, no sé, este es X, le voy a poner así. X, y entonces, Le pusieron E1 y E2. bueno, sí, para de una vez, son la base, ¿no? Es que ves que le E1 ponemos X y este es E2. a los vectores. ¿Está bien? Entonces, E1 está aquí y E2 está aquí. Por cierto, E1 y E2 son una base para R2, pero todavía no definimos base. Ahorita voy para allá. Entonces, tienen E1 y E2. Supongan ustedes que toman, fíjense, B es todo R2. Ahora voy a tomar un subconjunto de R2 que va a tener tres vectores. Va a tener E1, va a tener E2
y va a tener el vector 2,5. Bueno, porque ese se me ocurrió. Entonces tienen, este es el 2, y por ahí está el 5. Este es mi vector, que este sí le voy a poner X. ¿Va? Entonces yo les pregunto, ¿ese es un conjunto linealmente dependiente? ¿Dependiente de qué? Ah, es cierto, sí. Digo, no es dependiente. ¿No es linealmente dependiente o sí? No. No, según yo no. Ah, no, ¿Sí? sí, porque E1, E2 es una parte de R2 y 2, 5 es parte de R2. Entonces sí Ajá. es dependiente. Tiene que ser que sí, pero como les diría, porque esta es una base para R2, entonces este conjunto tendría que ser linealmente dependiente, pero como todo lo hablamos de bases, entonces tenemos que checarlo por la definición. ¿Qué tengo que checar por la definición? Que existen, Escalares que multiplicados por A1 y A2 ajá, sumados te den 2,5, ¿no? ajá, entonces tengo que tomar lambda por E1. Bueno, pero espérenme, primero tengo que ver esta definición, ¿no? Que lambda E1 más, déjenme ponerle lambda 1, más lambda 2 por E2, más lambda 3 por X es igual a 0. Este 0 es vector, ¿sí? Y que para que se dé esta igualdad, tiene que pasar que lambda 1 o lambda 2 o lambda 3, al menos una de ellas, es diferente de 0 escalar. Déjenme ponerle aquí, al menos una de ellas. Y entonces, ¿qué tengo? Fíjense que tengo que lambda 1 por E1, que es 1,0, más lambda 2 por E2, que es 0,1, más lambda 3 por X, que es 2,5, tiene que ser igual al 0,0. Y eso es que lambda 1 más, tengo 0 en lambda 2, más 2 lambda 3 es igual a 0. Tengo que lambda 1 por 0 es 0, más lambda 2 por 1, que es lambda 2, más 5 veces lambda 3 es igual que 0. Entonces, fíjense que esto, o sea, que ese sea un conjunto linealmente dependiente, es cierto si este sistema de ecuaciones tiene solución. ¿Sí? Entonces, tengo que verificar que ese sistema de ecuaciones tiene solución. A ver, resuélvanlo. Ese es un conjunto linealmente dependiente. Aquí, el sistema de ecuaciones planteado allá arribita tiene solución. Bueno, va, díganme, ¿tiene solución o no?
O sea, bueno, tiene solución y además se cumple esta, ¿no? Entonces, bueno, sí tiene solución. Lambda 1 es menos 2 lambda 3. Esto es de la ecuación 1. Y de la ecuación 2, ¿qué puedo decir? Que lambda 2 es menos 5 lambda 3. Eso quiere decir que tengo que darle valores que no sean 0 a lambda 3. Entonces, lambda 1 puede ser, no sé, si tomo lambda 3 igual a 1, entonces lambda 1 es menos 2 y me falta lambda 2 que sea menos 5, que son las soluciones que alguien ya había puesto por ahí, creo. Bueno, con el signo al revés, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, lambda 1, fíjense, lo que me está diciendo esto es que si yo multiplico por menos 2 al 1,0 y luego por menos 5 al 0,1 y lo sumo con 1 por 1 al vector 2,5, eso me va a dar el 0, 0. Y entonces tengo, ay, ¿qué hice? Ah, sí, está bien. Entonces tengo el menos 2, este no cuenta, y el 2 me da 0. Y luego este no cuenta y tengo menos 5 con 5 y me da 0. Y sí, alguno de estos, al menos alguno, es decir, en esta solución todas, fueron diferentes del 0. Entonces, ¿qué puedo decir? Esta fue mi comprobación, ¿no? ¿Qué puedo decir? Por lo tanto, S es un conjunto linealmente dependiente. ¿Sí? Ahora, otra cosa que me estaban diciendo, y a ver si con esto queda claro. Otra cosa es que alguno de ellos se puede escribir como en función de los otros dos. Pero aquí, como ya no estamos en funciones de esas que conocíamos, de R, que van de R a R, ya no decimos una que es en función de la otra. Lo que decimos es que uno sea una combinación lineal de los otros dos. O sea, que lo que les pregunto, Cuando no como nada, por estás ahí lo mismo que tú. por ahí su micrófono, no sé si me habla a mí o está en otra conversación. Entonces, quiero ver si el 1,0 es combinación lineal de los otros dos vectores, que eran de E2 y X. ¿Cómo le hago para saber eso? Pues lo mismo, quiero ver si este puede ser, si existen lambda 1 y lambda 2, tal que este pueda ser escrito como combinación lineal de estas dos. O sea, lo que quiero ver es si 1,0 es igual a lambda 1 está en el campo, por E2, que es el 0,1, más lambda 2 que está en el campo, por X, que es 2,5. Entonces, ¿aquí qué tengo que hacer? Pues lo mismo que hicimos antes, nada más que igualando en la suma entrada por entrada con el 1 y luego la segunda coordenada con el 0. O sea, esto tiene solución si solo si 1 es lambda 1 por 0 más 2 veces lambda 2, y si 0 es igual a 1 por lambda 1, que es lambda 1, más 5 veces lambda 2.
Y de aquí tengo que lambda 2 es 1/2. Y que, ¿qué? Que 0, lambda 1 es menos 5 medios, ¿no? ajá, sí, me hicieron la cuentita, entonces lambda 1 es igual a menos 5/2. Y entonces, pues sí, dado que existen estos dos escalares en el campo, entonces es cierto que 1,0 que es igual a menos 5/2 por 0,1 más 1/2 por 2,5, entonces es cierto que se cumple esta igualdad. ¿Sí? ¿Sí se cumple? ¿Ya lo vieron? Y como es cierto, entonces ¿qué? 1,0 es combinación lineal de E2 y X. ¿Sí? Y no sé si, espero que con este ejemplito quede claro qué decimos, o sea, qué nos referimos cuando decimos que un conjunto es linealmente dependiente. Es que cumpla esta definición, que el ejemplito es esto. Y otra cosa es cuando decimos que en un conjunto linealmente dependiente, al menos un elemento puede ser escrito como combinación lineal de los otros dos. Bueno, en este caso que teníamos tres vectores. A ver, quienes me estaban preguntando eso de, quienes me estaban preguntando eso de que de qué dependían y toda esta última discusión, a ver, díganme si queda un poco más claro. Bueno, les pregunto a todos, pero en particular a quienes tenían duda que me dijeron hace rato. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces eso fue definición de linealmente dependiente. ¿Qué será linealmente independiente? Yadira, ¿ya mandaste la foto del último apunte? ¿De cuál último punto? ¿De este? El último. ¿De hoy? ¿De hoy? No, acuérdense que se los mando hasta que acabo. Ah, bueno, Hasta que... en lo que no escribes otra cosa, ¿podrías poner tantito la hoja, por favor? Ah, sí. Gracias. ¿Está? Sí, esa mera. Ajá. Eso que dice Dania, eso que dice Ángel, o sea, que no sea, digo, que sea linealmente independiente, es que no sea linealmente dependiente. Vamos a escribirlo. ¿Sí? ¿Están? Entonces, definición.
Déjenme copiar la otra para que no quede igualita. Entonces, la definición es de conjunto linealmente independiente. Entonces, podemos decir simplemente que S no sea linealmente dependiente, pero para que quede bonito, vamos a escribir todo. O sea B un espacio vectorial sobre un campo F y sea S un subconjunto de B. O sea, nos diría Fer que S está contenido en B. Y luego decimos entonces que S, ay, me estoy saliendo, decimos que S es un conjunto linealmente independiente si S no es linealmente dependiente. ¿Y qué es que no sea linealmente dependiente? Es decir, que para toda combinación lineal, o sea, toda posibilidad de tomar ahí con x1 más a2 con x2 más así hasta an con xn y sea igualada, fíjense aquí es importante, y esta combinación lineal sea igualada a 0 y este 0 es vector, y por supuesto que estoy tomando x1, x2 y así hasta xn, todos ellos los elementos de S, entonces se tiene que a fuercita A1 es igual a A2 igual a A3 y así hasta AN y todos ellos son 0. Este 0 es escalar. Está en el campo. ¿Sí está bien? Y fíjense que el que sea linealmente independiente, aquí no va a poder pasar que voy a poder expresar a alguno de ellos como combinación lineal del resto de los demás. Que fuera linealmente dependiente, acuérdense que dijimos que podíamos escribir a alguno de ellos, aunque no sabemos a cuál, alguno de ellos van a poder ser escritos como combinación lineal del resto de ellos. Pero aquí no se va a poder hacer eso. Y entonces un ejemplito, ¿sí? ¿Sí está bien la definición? Sí. ¿Alguna duda con la definición? ¿Nadie? Hay que hacer el ejemplazo, ¿no? Uh-huh. A ver, hago un ejemplo para ver si se aclara un poco más la definición. Entonces, a ver, este está bueno.
Entonces, demostrar que las matrices, esperen, que el conjunto S de matrices es linealmente independiente. Mi conjunto S es este. Entonces, este conjunto es S. Y B es el conjunto de matrices de 2 por 2 que tiene cada una de los elementos en estos arreglos son reales. Entonces, por supuesto que ese es un subconjunto de B. Y entonces quiero ver, ¿qué tengo que ver? Es linealmente independiente. ¿Sí? ¿Ya están listos? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que hacer entonces? Entonces tengo que demostrar, por demostrar, que siempre que se cumpla la igualdad a cero, que siempre que se cumpla que A voy a tomar la primer matriz, ay, perdón, es cero, más B por la segunda, más C por la tercera, más D por la cuarta, se cumpla que es igual, estoy tomando esta definición, es igual a cero. Cero es un elemento del espacio vectorial. Entonces la tengo que igualar con la matriz 0. Siempre que se cumpla esto, entonces A va a ser igual a B, va a ser igual a C, va a ser igual a D, y van a ser igual a 0 escalar. ¿Están de acuerdo? Entonces tengo pues que hacer operar con esto que tengo aquí. Entonces, según mi definición para producto escalar, esto me va a quedar como A 000 más 000B más 0C00 más 000D. Y cuando yo sume esto, de acuerdo a mi operación de suma definida previamente, eso va a ser A con 000, pues me queda A, 0B, 00B, 00C0, me queda C, 000D, me queda esta. Y yo quiero que esta sea igual a la matriz en la matriz de 2 por 2 que tiene a los ceros. Entonces, ¿qué? Pues no me queda de otra más que A sea 0, B sea 0, C sea 0 y D sea 0. Y ya terminamos, ¿no? Terminamos, y entonces, ¿qué? S, por lo tanto, S es un conjunto linealmente independiente. ¿Sí?
A ver, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda de la cuentita o de algo que estamos haciendo o de la definición? ¿O ya quedó bien? Va, y por cierto, este, a ver, les pregunto, ¿qué genera el conjunto S? El mismo conjunto S que estamos aquí trabajando, este conjunto que genera. Genera a todas las matrices de 2 por 2. Ajá. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Por qué? Voy. S genera al espacio que tiene las matrices de 2 por 2 con entradas en los reales. Es decir, cualquier elemento de M2 por 2 puede escribirse como combinación lineal de elementos de S. Y eso es lo que habíamos definido como un espacio generado. ¿Se acuerdan? Eso lo definimos el jueves pasado. El subespacio generado por elementos de S es el que se forma por todas las combinaciones lineales de S. Bueno, estamos hablando de S diferente del vacío. Para eso definimos otra cosa. ¿Se acuerdan? Entonces, solo me falta, sí está bien, para quien me preguntó por qué, sí está bien esto que dijimos aquí. Tenemos que ver que todo elemento de aquí es una combinación lineal de elementos de S. Y si eso pasa, entonces es cierto que S genera a todo ese espacio. Y bueno, pues ¿cómo vemos eso? Tenemos que ver cualquier elemento, es más, no le voy a cambiar las letras. Entonces, por demostrar esto último que dijimos. Entonces, sea, no sé, A, B, C, D, un elemento cualquiera, porque tiene que ser cualquiera. ¿Sí? Y entonces lo que tengo que ver es que existen escalares en el campo, en este caso en los reales, tales que este elemento cualquiera puede escribirse como combinación lineal los elementos de S, o sea, de estas matrices.
y necesito ver que existen esos escalares. Y pues sí existen, ¿no? ¿Qué escalares son esos? Exactamente, aquí tengo que poner este y este. Y ya. Entonces, pues si ustedes me dan una matriz, la que sea, pues no sé, que tenga 8, 2, 0 y 1, entonces, ¿cómo va a quedar escrita la combinación lineal de esos? Pues me va a quedar 8 por esta, más 2 por esta, más 0 por esta. Yadira, en la primera pusiste 2, 1. Sí, perdón. Gracias. Era un 0. Y ya está. Entonces, es cierto que generan, que el conjunto S genera a todo el espacio de matrices de 2 por 2 en los reales. Pero además, ese conjunto S, habíamos dicho que era, no solo habíamos dicho, sino que habíamos demostrado que es un conjunto linealmente independiente. Y entonces, a un conjunto que cumpla esas dos características, se va a decir que S es una base para el espacio que es las matrices de 2 por 2 con entradas en los reales. Y en general, ¿cómo quedaría escrita esa definición? Dijimos que tenía que cumplir estas dos condiciones, ¿cierto? Díganme cómo va la definición de base. Quiero definir una base para un espacio vectorial B. Sí, vamos a escribir la definición formal. Entonces, una base beta, vamos a decirle así, para un espacio vectorial B, es un subconjunto ¿de dónde? Pues de B, ¿sí? Es un subconjunto aquí les pongo de B por si no está claro de dónde. Es un subconjunto de B que es las dos cosas que dijimos. Linealmente independiente y que genera a B. Y de aquí, de este ejemplito que pusimos aquí, y usando la definición de espacio o subespacio generado, entonces tenemos una definición alternativa, que si quiero que sea alternativa, entonces le llamaré teorema.
porque entonces esto podrá ser demostrado a partir de esto. ¿Sí está bien? Entonces, diría, a ver si le suena. Sea B un espacio vectorial y beta es esto, un subconjunto de B. Entonces, beta es una base de B o una base para B, como quieran decirlo. Sí, solo sí que cada elemento o cada vector en B puede ser expresado de manera única. Esto de manera única es nada más para que todo esté bien definido y bien bonito y todo. De manera única como una combinación lineal de, bueno, de los vectores de, ¿cómo le puse? De beta. Es decir, lo que quiero es que cada vector en B, o sea, lo que estamos diciendo es que si Y está en B, entonces Y tendría que poder ser escrito como una combinación lineal de todos los elementos de beta. Y esto de manera única, lo que quiere decir es que esta escritura es para escalares únicos A1, A2, hasta N. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Hay tres cosas que me gustaría escribirles sin detenerme muchísimo y lo verán en lineal para quienes estén en sus cursos de lineal o ya lo vieron para quien ya tomó lineal, pero me gustaría escribírselas de pasadita nada más para poder identificar más fácilmente, creo yo, cuando un conjunto es base de un espacio vectorial. Entonces, se las escribo así como, como de esas cosas que para tener en cuenta ahí, nada más, como breviario. Una es una definición. No quiero meterme con espacios vectoriales que no son, que su dimensión no es finita, pero los existen, existen más bien,
esos espacios vectoriales cuya dimensión no es finita. Quiero referirme únicamente a los que tienen una dimensión finita. Entonces, un espacio vectorial se llama dimensionalmente finito si tiene una base, sí, tiene una base que consta de un número finito de elementos. Y en ese caso, el número de elementos de la base será la dimensión de B. Entonces, cuando estamos en R2, ya encontramos una base, que es la de los vectores E1 y E2, que es la base canónica. Entonces, E1 y E2 son linealmente independientes y generan a todo R2. ¿Sí? ¿Todo el mundo se acuerda de qué E1 y qué E2 les estoy hablando? Aquí me tiene que caber en R2, E1 es este, y E2 que es este. Estos dos vectores son linealmente independientes. ¿Están de acuerdo? O sea, el conjunto de esos dos vectores son linealmente independientes. Todo mundo, a ver, pruébelo en este momento. ¿Puede bajar tantito la hoja? Sí. ¿Ahí está bien? Un poquito más, un poquito más. Ándale. ¿Qué tengo que hacer para probar que estos dos son linealmente, bueno, no que estos dos, que el conjunto que tiene a E1 y a E2 es un conjunto linealmente independiente? Usar las definiciones anteriores, ¿no? Ajá. ¿Y esa es que qué? Que siempre que yo tome lambda 1 y lambda 2 cualesquiera y tome la combinación lineal lambda 1 por E1 más lambda 2 por E2 y eso lo igualo a 0, esta igualdad va a pasar sí solo sí, lambda 1 y lambda 2, ambas dos son 0. ¿Ya? ¿Ya hicieron la demostración? Va. Entonces, Ya. son linealmente independientes. Y que generen a R2. O sea, tómense cualquier elemento en R2. Vamos a empezar por un caso particular. Tomen un elemento particular en R2. ¿Ya? ¿Ya lo están viendo? ¿Ya se lo imaginaron? Ahora, eso tiene que ser escrito como una combinación lineal de E1 y E2. ¿Ya lo vieron? Sí, ¿no? Por ejemplo, el 1,8. El 1,8 es combinación lineal de E1 y de E2, pues existe el 1 que multiplicado por E1 más el 8 que multiplicado por E2 me da el 1,8. Ahora hagan eso de manera general para cualquier vector en R2, o sea, cualquier elemento que es de la forma paréntesis X, Y, que cierra paréntesis, puede ser escrito como estos dos, ¿no? Pues sí, porque tengo esto que dije, que es X 1,0 más Y 0,1 y ya estuvo. Entonces, esta es una base para R2.
Ahora, este conjunto que es S, que tiene a E1, E2, fíjense, tuvo un número finito de elementos. Esa base tiene un número finito de elementos. Entonces, R2 es un espacio vectorial dimensionalmente finito. Y la dimensión de R2 ¿es cuál? 2. Ándele, eso exactamente. Como dice Dania, María José y Gerardo y quien más me haya contestado. Y ya, a eso es a lo que se refiere esta definición. A eso que aquí en chiquito hicimos. ¿Va? Y de esta definición y del teorema más bien, se desprenden dos corolarios que pueden ser útiles también. Entonces, pues si no los conocen, se los presento. Es el corolario 1, llamémosle así, y dice que sea B un espacio vectorial que tiene una base beta, y beta tiene n elementos. Entonces, cualquier subconjunto linealmente independiente de B que contenga exactamente n elementos es una base de B. Tienen B, un espacio vectorial. Ustedes ya saben que, a ver, por ejemplo, R2, si B fuera R2, como intuitivamente, si B es R2, ustedes ya saben, porque ya lo probamos, que R2 es de dimensión 2 y tiene una base que tiene 2 elementos. Entonces, si ustedes están en R2, cualquier subconjunto que es linealmente independiente, cualquier subconjunto de B que es linealmente independiente, que tenga 2 elementos, va a ser una base para R2. Entonces, con esto, con esta idea hemos estado jugando antes. Tomamos este vector X, que es un vector cualquiera, y tomamos este vector Y, que es un vector cualquiera. Entonces, ya habíamos dicho que X y Y fueran cualesquiera, tal que no fueran paralelos, o bien que no fueran linealmente, ese conjunto que no fuera linealmente dependiente, o bien que X, les estoy diciendo equivalencias, o bien que Y no fuera escrito como lambda veces X. Todas esas tres cosas que dije son equivalencias. No son la misma definición, pero son equivalencias. ¿Está claro? Entonces, X, ahí está bien, Sharon. Entonces, X y Y habíamos dicho que generaban a R2, pero ahora podemos decir algo más. Podemos decir que S, que es el conjunto que tiene a X y a Y, es una base para R2. ¿Están de acuerdo? Sí, 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 todos. ¿O alguien ya se quedó en algún lugar? Sí,
Sí. Va. Entonces, el corolario 2 diría que sea de un espacio vectorial que tiene una base beta, y beta tiene n elementos. Entonces, ¿ya puedo subir la hoja? Entonces, cualquier subconjunto de B que contenga más de n elementos cualquier subconjunto de B que contenga más de n elementos será fuercita, es linealmente dependiente. Y pues a ver el mismo ejemplito que habíamos dicho antes. Ejemplito, sí, intuitivamente. Otra vez estoy en R2, nada más para hacer la imagen. Ya sabemos que una base de R2 es el conjunto S, este. Entonces, ya sabemos que S es el conjunto que tiene a E1 y a E2. Es una base, y ya sabemos que que R2 es de dimensión 2, y todo eso que ya dijimos. Entonces, el conjunto que habíamos tomado hace ratito, que fue exactamente E1, E2, y fue X, que creo que fue 2,5. Ya sé que ya lo probamos, pero por este corolario podemos decir sin necesidad de probar que S es un conjunto linealmente dependiente. ¿Cierto? Porque yo ya sé que la base para R2 es un subconjunto que tiene dos elementos. Y por este corolario, cualquier subconjunto que tenga más de dos elementos en R2 es linealmente dependiente. Ya di. Eh, O sea, perdón, pero ahí tiene los mismos elementos, ¿no? O sea, ¿no sería mayor e igual? O sea, 2,5 son dos elementos, ¿no? Ah, no, pero una disculpa, no, ya me confundí. X es que estoy hablando de R2. Entonces, X es el elemento en R2 que es 2,5. Así como E1 es el 1,0 y E2 es el 0,1. ¿Sí? ¿A eso te referías? Porque estos están en R2, o sea, este es su conjunto de R2. ¿Sí o no? ¿Dónde está la duda? No, Fer, ya avanzamos mucho. Es que, o sea, arriba dice que cualquier subconjunto de B que contenga más de n elementos es linealmente dependiente, ¿no? Ajá. Entonces mi subconjunto es ese, ¿no? Que es o sea, esa es la base. Y, o sea, No. ajá. Bueno, ya sé dónde está la duda. Es que, entonces déjame llamarte diferente. O sea, a ver si con esto se aclara.
O sea, sabemos que una base para R2 es beta, que tiene a estos dos elementos. Esta es una base. Sí. Hace rato le llamé S, pero ahorita le llamo beta. Esta es una base. Ujú. Entonces, el corolario me está diciendo que, bueno, beta tiene dos elementos. Eso quiere decir que cualquier subconjunto de B que contenga más de n elementos, es decir, S, ahora voy con S, S, que es este, tiene, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 3 elementos. Ya, no, ya, esa era mi duda. O sea, es que pensé que ese nada más era X. No, pero, o sea, son las canónicas y Sí, el sí, otro. S, Ya. E2, X. ¿Sí? Mala mía, sí. Sí, está bien. S tiene 3 elementos y por lo tanto, S, bueno, por el corolario 2, S es un conjunto linealmente dependiente. Y ya acabamos. Dice Miguel Ángel, ¿cuántas bases tiene un espacio vectorial de dimensión n? Pues fíjense que en este caso que dijimos, en R2, tomen el espacio R2. ¿Cuántas bases tengo para R2? Estos dos, X y Y, son cualesquiera, ¿no? Muchas. En realidad tengo una infinidad de ellas. O sea, es algo así como que les preguntara, ¿de cuántas formas puedo tomar dos vectores en R2 que sean linealmente independientes? Pues de un montón, ¿no? Una infinidad. Pero tiene que tener siempre dos elementos. Y su dimensión es 2. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Puedes bajar tantito la hoja? Sí. Gracias. No, la que tienes abajo. Ah, claro. Ahí está. Gracias, sí, esa. Bueno, entonces, a ver, díganme, se me acabaron las hojas. Pero esperen, todavía tengo unos minutos. Solo me queda esta hoja rota. Entonces, piensen en el espacio vectorial. A ver, ejemplitos varios. Ejemplos varios de que pasan 5 minutos. Tomen el espacio vectorial que habíamos tomado hace ratito, que eran las matrices de 2 por 2 con entradas en los reales. Y díganme, ¿cuál es la dimensión? ¿Cuál es la dimensión de este espacio vectorial? 4. Ajá. ¿Sí, todo el mundo? La respuesta es 4.
Y en general, pues las matrices que son M por N en los reales, ¿tiene dimensión qué? M por N. Bueno, M. Ajá, tiene dimensión M por N. ¿Sí? Y entonces díganme, esta ya se las había dicho, si ustedes toman el espacio vectorial que tiene únicamente al cero, ¿cuál es la dimensión? 1. ¿Vacío? Vacío. Bueno, más bien, habíamos dicho que el vacío generaba a este espacio vectorial, pero el vacío, ¿cuántos elementos tiene? 0. 0. Entonces, ¿cuál es la dimensión de este espacio? Acuérdense que la dimensión es los elementos, el número de elementos que tiene. Tiene dimensión 0. ¿Están de acuerdo? Ajá. Y a ver, ahora piensen en los polinomios de grado n en el campo de los reales. ¿Cuál es la dimensión? N más 1. ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Cómo lo podemos ver? A ver, si estuviéramos, por ejemplo, en los polinomios de grado 2, con entrada en los reales, todos los polinomios de grado 2, pues se pueden escribir como A2 por X a la 2 más A1 por X a la 1 más A0. Un polinomio de grado 2 en general está escrito de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos elementos necesito para tener una base? Según esto que dijimos aquí, necesitaría tener 3 elementos. ¿Sí, no? Como un polinomio que me generara al coeficiente, al término independiente, perdón, un otro elemento con X que me ayudara a generar a este término y un elemento en X2 que me ayudara a generar este otro elemento. Y cualquier combinación lineal de esos 3 elementos que les dije tendría que darme este. Pero las bases, acuérdense de lo que hemos estado diciendo, es que pues no son únicas. Podemos escribir de muchas formas diferentes las bases, ¿no? Por ejemplo, a ver, quiero que prueben. Uy, sí, se me acabaron las hojas. Prueben que esta no he hecho la cuentita, pero se ve que sí. Se ve que sí sale. Por demostrar que esta es una base para el conjunto de polinomios de grado 2 en los reales. Fíjense, tendrían que ver que eso es un conjunto linealmente independiente. Y que cualquier elemento
cualquier polinomio de esta forma puede escribirse como una combinación lineal de estos elementos. Ah, ya son la 1. Dale, pues ahí chéquenlo. Nos vemos. Ahí chéquenlo. Gracias. Y si no les sale, lo vemos el martes. Si les sale, ya el jueves. Gracias, Yadira. Hasta Nos vemos. luego. Vale, cuídense.